mirada de todos nosotros. Y nosotros no podemos tocar. Hay unos videos que habíamos también querido pasarles, pero bueno, nos buscan, donde ya se ve a niños que abren una revista y empiezan con los dedos a querer desplazar en el papel la imagen, agrandarla, achicarla, y son verdaderamente sorprendentes, ¿no? Porque la naturalidad con la que apuestan a trabajar con las interfaces táctiles y tal. Bien, esto nos lleva a esto, que es más una especie de pequeños trazos de sociología, urgente, ¿no? Y en el calor del desarrollo de la sociedad industrial, me iba a plantear una cosa que a mí siempre me pareció muy significativa. Que el mundo de las ciudades, cuando empezó a crecer con esta idea de la fábrica y el trabajo, estaba generando otro tipo de vínculos en la gente versus el tipo de vínculos que traía la sociedad tradicional, ¿no? Y eso lo llamó solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. La solidaridad orgánica, al contrario de la mecánica, pasaba por ser un vínculo más débil y más funcional, más utilitario. Es decir, si aquel que arregla autos yo lo necesito, bueno, yo a su vez, soy panadero, hago pan, y en esos vehículos había una idea de que frente a la solidaridad tradicional, esta solidaridad era más débil, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre decir que en este momento, dada la complejidad de las interacciones sociales, en algún punto aciertan quienes critican por débil los lazos que se dan en las redes sociales, ¿no? Pero a su vez, ese tipo de lazos generan una sensibilidad que permite soportar la complejidad de la sociedad. En caso contrario, volveríamos a las instituciones que tradicionalmente gobernaron la sociedad industrial, el Estado, la escuela, no sé, el periodismo. No sé si se comprende, pero creo que vamos hacia una mutación cultural ya indetenible respecto a la complejidad. Esto, bueno, es la plaza en Túnez, en Tuareg, todos ustedes conocieron las noticias, las redes sociales tuvieron mucho que ver ahí, y yo creo que el periodismo del futuro va a tener mucho que ver con este tipo de interacciones que posibilitaron, o colaboraron, o actuaron en estas revueltas masivas y prácticamente por nadie previstas, ¿no? Si hay alguien que debería prever estos fenómenos sociales, políticos, que conmocionan a una comunidad, es el periodismo, siempre por igual. Todas estas cosas pasaron absolutamente impredichas por periodistas intelectuales. Esto es la Plaza del Sol en Madrid, bueno, y es el movimiento de indignados en su mejor punto de explosión, ¿no? Entonces, acá ya voy a ir concluyendo. Cuando este señor imaginó una sociedad donde el soberano participara en las decisiones a través de su intervención, digamos, y habló de democracia, en su tiempo, esa posición era una posición, no digamos utópica, era ridícula, absolutamente absurda y impensable prácticamente. Tuvieron que pasar muchos años para que comience un proceso en el cual ciertos segmentos de la población adulta, activa, masculina, pudiese participar y elegir a sus gobernantes. Tuvo que pasar mucho tiempo más, estamos hablando de varios siglos, hasta que estas mujeres pudieran votar. Y ahí quedamos en un sistema político que es el que conocemos, que se estabilizó a través de este tipo de participación. Por estándar, digamos que prácticamente todas las democracias del mundo, cada 4 años eligen sus autoridades y 4 años después las cambian, si no les gusta, o las vuelven a elegir. Pero no hay una posibilidad de participación más dinámica y me parece que lo que en estos movimientos que hoy hablábamos con Roberto está ocurriendo es que no tienen una propuesta antisistema. Bueno, en este caso sí, sí. Pero, perdón, en Europa, en Wall Street, todo este movimiento de los indignados que uno escucha todo el tiempo, no hay una propuesta antisistema o alternativa a la política vigente. Lo que tienen es cambios y lo que quieren es que esos cambios permitan que la participación sea más dinámica, que podamos intervenir en las decisiones a todos niveles y en forma más o menos sistemática, ¿no? Permanente. Para esto, quería concluir con este señor que se llama Manuel Castells, que probablemente sea el que más ha trabajado desde la lengua hispana
la problemática de las redes sociales y de la comunicación contemporánea. Y él plantea un dipolo, un nuevo dipolo, que me parece bien descriptivo de lo que está pasando, que es oponer a los medios tradicionales de masas, a la comunicación de masas, de la cual todos somos deudores, digamos, venimos de ahí. Hoy Aníbal nos hablaba del paréntesis Gute, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, ahí había instalado, ya te dijo Roberto, había instalado una anécdota que contaba, bueno, ahora los estudios literarios han avanzado sobre el autor, sobre todo para los países anglosajones, que es Shakespeare, ¿no? Es decir, si hay alguien que se lo concebía como autor, era al dramaturgo que dio prácticamente un impulso fenomenal a la cultura anglosajona, que fue Shakespeare. Pero no se sabe, estudios más actualizados y más ponderados, que en realidad Shakespeare, podríamos decir, para comparando nuestra etapa, era ¿cómo decirlo? Era un inteligente remixador de lo que pasaba en cada representación de sus obras de teatro. Es decir, lo que nosotros hoy conocemos como la obra de Hamlet, o cualquiera de las obras de Shakespeare, la obra no es otra cosa que un permanente remixado de Shakespeare y su equipo, de su tiempo y de su época, de cómo impactaban las representaciones teatrales que hacían en la Inglaterra del Norte. O sea que modificaba y corregía y resignificaba su propia obra, su propio texto. Bueno, vuelvo a Café, y con esto concluyo. Café propone un nombre para este nuevo fenómeno de la comunicación, separado de la comunicación de masas, que es la autocomunicación de masas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esta cultura de redes y algunas disciplinas que todavía el periodismo no ha incorporado. Incorpora un montón de las que sí adjetivó en el bosque Aníbal, pero no ha incorporado regrosía, no ha incorporado producción interactiva, narrativas interactivas. Todo ese tipo de cosas me parece que convergerían a poder volver a esta